Hermanito Shabbat Shalom, hermanitos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bendito sea el Eterno por este día donde nos da esta delicia de reposo. Hoy, hermanitos, vamos a ministrar la Haftarah Sashria, que es la conclusión de la parashá de ayer ministrada por nuestra hermanita Giseire. Esta Haftarah abarca de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42, y capítulo 5, versículo 19. Y como esta imagen nos muestra, vamos a profundizar un tema muy importante que debemos de tener muy en claro para saber cómo es tener una comunión con el Eterno. Y como esta imagen lo muestra con Naamán, un guerrero con lepra, pues vemos que en la historia, después de salir del agua, hubo una transformación en él. Y así con cada uno de nosotros, los que hemos recibido una tevilá, eh, bendito sea el Eterno, por medio de la tevilá hemos muerto y hemos nacido como una nueva carne, una nueva criatura. Y con esto vamos a comenzar el estudio, hermanitos. Amén. Primeramente, antes que todo, antes de profundizar la Haftarah, vamos a ver un concepto muy importante. Damos cuenta, dentro de las religiones tenemos un pensamiento muy diferente que es la fe a comparación de lo que hoy conocemos verdaderamente desde su raíz hebrea. La palabra para fe en hebreo es emuná, que significa fidelidad, lealtad, verdad o firmeza. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es estar seguros, sin ningún temor a poner en duda de lo que se espera, firmes en la verdad de lo que no se ve. Amén, hermanos. El no entender la fe nos hará errar al blanco, porque muchas veces se enseña una mala interpretación de la fe que se vuelva obsoleta a la hora de enfrentar la vida y no nos lleva a conocer esa comunión íntima con el Eterno, como la tenía Abraham, un ejemplo. Abraham caminó con fe, nos dice la Escritura, y tal fe lo hizo caminar en intimidad con el Eterno, viviendo sus mandamientos. Por eso las Escrituras nos enseñan que él fue llamado amigo del Eterno. ¿Eh? Pero muchas veces se confunde hoy en la actualidad, incluso en las religiones, y cada uno puede dar testimonio de ello, que la fe eh, lo comparan como una ilusión, un deseo, una esperanza irreal. Por eso es que el hombre cae en el error y por lo general, después cuando las cosas no salen como uno quiere, dejan de creer en el Eterno, por la mala enseñanza y la mala interpretación que nos dan acerca de la fe, porque se basan en sus ideas y no en el espíritu de la verdadera muná, que es la firmeza, la lealtad. Así que otra cosa hay que entender, ¿eh? Que la fe no es credulidad, la fe no es credulidad, sino también es estar decididos a hacer un cambio a través de la obediencia, que es impulsada por el arrepentimiento. ¿Eh? Nos dice, es impulsada por el arrepentimiento. Un ejemplo que puse aquí es a Pablo. Si nosotros conocemos esta historia, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados estaban encarcelados y hubo un terremoto y todos los prisioneros salieron. Y después de todo eso volvió el guardia y vio que no había nadie. Y él se iba a asesinar, digamos así, pero Pablo le dijo que se detuviera. Pero mucho más adelante, Pablo le dijo que cómo, digamos, una perspectiva de cómo ser salvo, digámoslo así. Pero Pablo le dijo, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y toda tu casa. Muchas veces en las religiones malinterpretamos este versículo con solamente creer y ya, o sea, creer y eres salvo. Pero si fuera tal caso, los demonios también serían salvos, porque ellos también creen, y nos lo dicen las escrituras en Santiago. Así que Pablo no tenía esas intenciones de decirle al guardia. El propósito de Pablo era impulsarlo al arrepentimiento. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando se empieza a poner en práctica la emuná, la fe, el primer paso efectivamente es creer, pero no en apariencias, sino en un cambio verdadero, un quebrantamiento a nuestro razonamiento, a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria, nuestra obstinación, el hacer tu propia voluntad para confiar y obedecer al Eterno. Porque la fe no es una emoción ni ánimo mental que se enfoca en una motivación personal, según tus creencias, según tus propósitos y tus tiempos. Eso no es la emuná, porque la emuná debe de ser conforme a la voluntad del Eterno. Cuando nos dice esperar, no nos dice esperar en nosotros, sino esperar en Él, en el Eterno.
porque la fe verdadera debe de producir frutos a través de creer, confiar y obedecer. ¿Ven? Ahora sí vamos a adentrarnos un poco a lo que es la Haftará, y aquí puse como título la multiplicación de los panes. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44, nos dice, un hombre llegó de Betlehem y trajo al varón de Jaeloim 20 panes hechos de las primicias de la cebada y espigas de grano nuevo, y dijo, dadlo a la gente para que coma. Pero su criado preguntó, ¿cómo podré hacer esto delante de 100 hombres? ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Y él respondió, dale a la gente para que coma, porque así dice Adonai, comerán y sobrará. Y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Algo que vemos primeramente, y si reflexionamos este versículo, nos dice que el criado veía esas primicias con una mente limitada, pero Eliseo veía estos alimentos con ojos de emuná. Para el siervo, la orden de Eliseo parecía casi una necedad, algo imposible de cumplir, limitando la soberanía del Eterno y su poder. Y muchas veces muchas veces en nosotros nos puede pasar lo mismo, perdemos el enfoque en situaciones similares, donde el Eterno pone a prueba nuestra inmunidad, así como Yeshua lo hizo más adelante con sus discípulos. Se dan cuenta, digamos, esto casi viene siendo como cuando Yeshua alimentó a los 5.000 hombres con 5 panes y dos peces. Igualmente Yeshua le dijo a sus discípulos, esto es de comer. Pero, ¿qué le dijo Felipe? Cuando entregó los 5 panes y los 2 peces, ¿qué son estos para muchos? ¿Qué son estos para multitudes? Porque ante estas pruebas podemos decir como el siervo, como el Felipe, ¿cómo podré hacer estas cosas? ¿Cómo podré hacer tan poco para muchos? Pero algo recordemos, y nos dice en Jeremías, capítulo 32, versículo 27, yo soy Adonai, Elohim de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Y es que los recursos del Eterno son infinitos, son ilimitados. Y Eliseo confiaba en ellos. Si se dan cuenta, Eliseo no dijo esto porque se le ocurrió, se le ocurrió, sino, sino esta observación, el que pudiera el Eterno, el Eliseo, decirle a su siervo que alimentara con estos 2 panes, fue una orden del Eterno. Y algo que debemos de aprender de Eliseo es que él, un varón de Elohim, guardó tranquilidad, porque sabía que el Eterno afirmaba la palabra a la respuesta del siervo. Y esa es la confianza que debe caracterizar a un hijo de Elohim, que mientras estemos en el Eterno, todas las cosas van a ser suministradas por él, porque el Eterno, el Padre, como dijo Yeshua, sabe que necesitamos todas estas cosas, pero mientras estemos en él, y cuando me refiero a estar en él, significa a obediencia. Si nosotros vemos en el Éxodo, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pero ¿qué nos dice la palabra? Que nunca les faltó alimento, nunca les faltó incluso agua, calzado, pero igualmente el Eterno los probó para ver si guardaban sus mandamientos. Igualmente esto también nos lo exhortó Yeshua. Yeshua nos exhortaba a buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando se habla de justicia, se refiere a guardar sus mandamientos, a guardar la Torá. Eh, y muchas veces, bueno, trasvolando todo esto, cada uno tenemos un testimonio que podemos dar en nuestras vidas, como el Eterno ha obrado en nosotros, que tampoco ha hecho mucho. Y es que el Eterno es así. Cuando su poder es puesto a prueba, a veces hasta nos deja sin palabras. Y es inevitable no poder enamorarse del Eterno cuando hace todas estas cosas que al parecer, cuando vienen a nosotros, parecían algo imposible, algo que no puede ocurrir. Pero el Eterno sabe que todas nuestras necesidades, Él nos conoce, pero quiere probar primeramente cuánto estamos dispuestos a tener firmeza en Él, a tener lealtad. Porque muchas veces el hombre, cuando les faltan todas estas cosas, suelen quejarse del Eterno, suelen decir, suelen desconfiar de la soberanía del Eterno. Y
es inevitable, pero hay que tener en cuenta que el Eterno es soberano, el Eterno es bueno. Todo hay que pedirlo en oración. Primeramente, ¿por qué? Porque si nosotros nos referimos a lo que Yeshua nos dice, que el padre, que el hijo le pide un pan al padre, le dará una serpiente, una piedra. Por supuesto que no, le dará conforme a su voluntad, pero algo que pueda ayudarle. Eh, y es que el entender al Eterno es un proceso, que Él va trabajando en ti, cómo obra en tu vida. Como dije antes, por eso es que Él pide que nos aferremos a Él, tengamos emuná, porque cuando Él se mueve, ten por seguro que habrá un impacto en tu vida, así como lo hubo con el siervo. ¿Ven? Y ahora vamos a hablar un poco acerca de acerca de la, acerca de la Zarat. ¿Alguien me puede buscar Levítico 13 capítulo 10, no, Levítico capítulo 13 versículo 13 al 15? Creo que sí. Aguanten un momento. Ah, no, aquí está. No lo vi, perdón. Levítico 13 capítulo 13 al 15 nos dice, entonces el sacerdote le examinará. Si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará pura. Esa persona es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco, pero será impura en el momento en que le aparezca una llaga ulcerosa. Cuando el sacerdote examine la carne y viva, declarará impura a esta persona. La carne viva es impura, pues se trata de una enfermedad infecciosa, con referencia a la zarat, a la lepra. Nos dice que cuando la afección cubría todo el cuerpo, el metzorá se declaraba ser impuro, pero si comenzaba a aparecer en otra parte, aunque fuese la más mínima, se lo declaraba impuro. Esto era porque la zará no tenía un origen físico, sino era un castigo divino. Según los sabios judíos, nos dicen que ante una aparente falta de lógica en declarar puro a quien su piel se cubría completamente de zarat, hiciera una profunda enseñanza respecto a la mentalidad humana. Aunque una persona posea grandes defectos, se convence a sí mismo de que él mismo es incorrecto, basándose en algunas buenas acciones que realiza ocasionalmente acordándose de sus defectos. Espera un momento, hermanito. Ya volvimos, hermanos. Bueno, ante esto, bueno, voy a repetir algo. Según los sabios judíos, que ante una aparente falta de lógica en declarar pura quien su piel se cubría completamente de zarat, encierra una profunda enseñanza respecto a la mentalidad humana. Aunque una persona posea grandes defectos, se convence a sí mismo de que él mismo no es incorrecto, basándose en algunas buenas acciones que realiza ocasionalmente, acordándose aún a sus defectos. Esto quiere decir que cuando una persona ocasionalmente hace unas buenas acciones, no sé, digamos, encuentra a una persona, la ayuda, ocasionalmente hace cosas buenas, pero estas no cubren con el total de lo que vive en su vida completamente incorrecta. Y, y nos dice también que cuando alguien no encuentra para sí un pretexto, está obligado a cambiar y mejorar. Nos dice que Naamán era un guerrero valiente, era jefe del ejército, rey de Aram, un hombre importante y respetado, pero era arrogante y orgulloso. No, si vemos en la historia, nos dice que más adelante, cuando Eliseo le mandó un mensaje a su respuesta para una cura total a su lepra, para él era una total humillación hacer estas cosas, pero el Eterno trabajaría en él para su propio bien, pues su orgullo debía ser doblegado. Esto con referencia a lo que dicen los sabios judíos. ¿Vale? Ahora vamos a hablar acerca de Naamán. Dice, eh, por boca, cuando nos dice la palabra que cuando aquel profeta, cuando Naamán escuchó a aquel profeta que podría curarlo, especuló sus propias conclusiones acerca de cómo Eliseo haría la curación. Eh, y esto pasa, pero antes vamos a hablar acerca de algo. Nos dice la historia que por boca de la sierva de Naamán, una mujer israelita, Naamán escuchó a aquel profeta de Elohim que lo haría recuperarse de su lepra.
Naamán se lo refirió a su rey, y su rey se lo refirió al rey de Israel. El rey de Israel no lo quiso recibir, de hecho se indignó porque pensaba que él iba en busca de otras cosas, pero al escuchar este Eliseo, él le mandó venir a él, para que en Segunda de Reyes, capítulo 5 versículo 9 al 12 nos dice, Naamán, pues, fue con sus caballos y sus carros, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero diciéndole, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y serás limpio. Pero Naamán se retiró airado, diciendo, he aquí yo pensaba que seguramente saldría a mi encuentro, se detendría e invocaría el nombre de su Elohim, y agitaría su mano sobre el sitio, y curaría mi lepra. Y nos dice también que no eran Habana y Fatar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel. ¿Acaso no podría lavarme en ellos y ser limpio? Y volviéndose, se fue airado. Como dije anteriormente, cuando Naamán escuchó de aquel profeta que podría curarlo, bueno, eh, está. Perdón, hermanitos, tengo un problema. Bueno, voy a repetir, espero, por favor, espero de su paciencia. Voy a hablar acerca de otra vez de Naamán. Nos dice, vamos a oír acerca, antes de llegar a la parte central, vamos a ir a la historia de Naamán. Nos dice que por boca de la sierva de Naamán, una mujer israelita, Naamán escuchó de aquel profeta de Elohim que lo haría recuperarse de su lepra. Nos dice la historia que Naamán se lo refirió a su rey se lo refirió al rey de Israel, pero el rey de Israel no recibió esa noticia tan cávidamente, porque pensaba que él iba en busca de otras cosas. Después de escuchar esto, Eliseo, él le mandó a venir a él. En Segunda de Reyes, capítulo 5 versículo 9 al 12 nos dice que Naamán, pues, fue con sus caballos y sus carros, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Pero Naamán se retiró airado, diciendo, he aquí, yo pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Elohim, y agitará su mano sobre el sitio, y curará la lepra. ¿Qué Albana y Fatar, ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel? ¿Acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Y dice que Naamán, volviéndose, se fue airado. ¿Ven? Y esta parte de la historia encierra una enseñanza muy profunda, ¿no? Porque cuando nos dice que cuando Naamán escuchó de aquel profeta que podría curarlo, él especuló sus propias conclusiones acerca de cómo Eliseo haría la curación. Si nos damos cuenta, él pensó que el profeta alzaría su mano, invocaría el nombre de su Elohim y lo curaría. Pero el Eterno tenía algo mucho más, tenía un plan mucho más acertado y más grande que los pensamientos de Naamán. Y muchas veces pasa esto, que los preconceptos del hombre en cuanto a la forma de actuar de Adonai, muchas veces son erróneas. Si vemos aquí en la historia, nos dice que Naamán furioso decía, yo creí, y si lo traspolamos a nuestras vidas, podemos decir, yo creí que el Eterno al seguirlo no tendría tribulaciones, no tendría aflicciones, no pasaría por nada de esto. Pero el Eterno no actúa en nuestras vidas conforme a nuestra propia voluntad, conforme a nuestras propias creencias, sino a su voluntad, que es más perfecta que nuestra propia voluntad. Muchas veces cuando nosotros queremos dirigir los pasos del Eterno, los pasos que debe de seguir para cumplir nuestros propósitos, para seguir lo que pensamos, podemos caer en un engaño. Nosotros no podemos exigirle algo al Eterno. Podemos pedirle con humildad y completa humillación, siempre conforme a su voluntad y no la nuestra. Y esto nos lo enseñó también Yeshua en la oración. Ah, Padre, no se haga conforme a mi voluntad, sino tu voluntad, porque sabemos que la voluntad del Eterno es perfecta. Nosotros actuamos conforme a nuestra voluntad. Vamos a poner este ejemplo. ¿Qué pasaría si Naamán hubiera seguido su propia voluntad? No se hubiera ido decepcionado, regresa a Siria, todavía con lepra, porque los pensamientos de Naamán eran erróneos, pero el plan del Eterno era mucho más grande, que no solamente curaría su lepra, sino trabajaría también en su corazón.
Y también algo que podemos ver aquí que dice que Naamán se quejaba diciendo, Abná, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, ¿acaso no me lavaré en ellos y seré limpio? Y si lo traspolamos a nuestras vidas o a las vidas de aquellos que lamentablemente se han alejado de la fe, no es que la vida anteriormente, la vida que tenía anteriormente me iba mejor, no esto que pensé, no era esto lo que pensé vivir, una vida con el Eterno, es que vivir en santidad se me hace difícil. Pero ¿dónde está la lealtad aquí al decir estas palabras? ¿Dónde está esa firmeza, ese espíritu de la muná que el Eterno quiere en nosotros? Porque cuando venga Yeshua, Él no va a buscar primeramente otras cosas de nosotros. O sea, no va a buscar lo que exteriormente somos, va a buscar lo que hay en nuestro interior. Nos dice la palabra que cuando Él venga, hallará fe en la tierra, porque muchas veces así pasa con la fe. El Eterno pone a prueba. Y cuando las cosas no van como nosotros pensamos, se tienden uno a apartar porque, como dije antes, no hay lealtad. Y cuando se trata de obedecer, tampoco hay firmeza. Nosotros tenemos, nos dice el Eterno que nosotros, nuestra justicia debe de ser mayor, porque el Eterno prueba nuestra emuná, pero eso también incluye el obedecer, porque así como lo hizo Naamán, Naamán no solamente le dio una orden, más allá de eso le dio una instrucción que él debía de seguir, pero para él era humillante esto. ¿Y cuántos de nosotros podemos humillarnos? Tal vez una palabra del Eterno nos confronte diciendo, no es que debes de dar la mejilla, cuando alguien te pegue en la mejilla, dale también la otra, vuélvele también la otra. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a humillarnos por seguir la instrucción del Eterno? ¿O cuántos de nosotros guardamos Shabbat? Para el mundo, guardar Shabbat y eso lo he pasado, para el mundo, guardar Shabbat es de flojos. Y muchas de esas palabras podemos entrarlas en nuestras cabezas que podemos decir, oye, sí es cierto, pero no, eso no debe de ser. Bueno, así decía el faraón de los israelitas, pero ellos se aferraron. Nosotros también tenemos que aferrarnos. Como dice en Proverbios 4:13, aférrate a la corrección, no la abandones, guárdala porque ella es tu vida. Amén. Entonces, obedecer las instrucciones del Eterno, eh, obedece las instrucciones del Eterno, pero no hagas como Naamán, no pienses si tiene sentido hacer esto o no. El Eterno solamente lo sabe, porque el Eterno solamente sabe el bien para el hombre. El Eterno no solamente le dijo a Naamán, ve, lávate porque él quería, él lo hizo por su bien. De ninguna manera el Eterno va a planear algo en nosotros que sea para mal, porque él no es así. Para Naamán no tenía sentido sumergirse 7 veces en el río Jordán, teniendo ríos mayores que en Siria, según sus propias conclusiones. Pero el Eterno iba más allá de lo que Naamán venía a buscar. Naamán venía a buscar a ser curado de lepra, pero el Eterno curaría más allá de eso su corazón arrogante y orgulloso. Así que si el Eterno te da una instrucción, no solamente es para que tú la sigas, es para que también trabaje en tu corazón, trabaje en tu estilo de vida, trabaje en tus pensamientos, trabaje en tus emociones, trabaje en todo lo que tú eres, en todo tu ser, para ser curado, para ser disciplinado. Ahora vamos a seguir la historia. Nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 5 versículo 13 al 14, y nos dice, pero sus siervos se acercaron y le hablaron. Si el profeta te hubiera dicho, de hecho, esto es después de lo que pasó. Si el profeta te hubiera dicho que hicieres alguna cosa difícil, no la cumplirías. ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces Naamán bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Jaeloim. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Se acuerdan que al principio cuando hablé de la muná decía que creer no solamente es en apariencias, sino en hacer un cambio? Ese cambio consistía en un arrepentimiento. Es Naamán, al escuchar a sus siervos, algo que podemos ver más allá en el fondo, es que él creyó. A fin de cuentas creyó, y después de creer, confió. Y si lo encerramos más profundamente, él rompió su orgullo al confiar y creer.
Él ya no hizo su propia voluntad. De esta manera el Eterno trabajaría en él y trabaja en cada uno de nosotros. Y como dije antes, si Naamán no hubiera obedecido, hubiera vuelto a casa decepcionado, triste, pero el Eterno no solamente curó su lepra, sino también curó la lepra espiritual que había dentro de él. Entendamos que la lepra simboliza el pecado, y el pecado era nuestra condición en nosotros antes de venir a los caminos del Eterno y antes de que Él nos limpiara, porque nosotros estábamos contaminados de lepra. La casa de Efraín estaba contaminada, pero el Eterno, por medio de Yeshua, nos lavó y nos limpió, así como Naamán se sumergió en las aguas vivas del río Jordán. Nos dice en primera de Pedro, capítulo 5 al 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que Él los exalte a su tiempo. Así que si el Eterno nos manda algo y nos parece humillantes, no tengan esos pensamientos en sus corazones, porque aquel que se humilla, el Eterno exalta, le enaltece, pero alguien que se enaltece como en la primera condición que era Naamán, será humillado. Amén. Y vamos a hablar acerca un poco referente a por qué, una interpretación que hice acerca de por qué Naamán fue sumergido 7 veces en el Jordán. Nos dice que al sumergirse del agua y salir de ella hay una transformación de un viejo hombre a una vieja criatura. ¿Y por qué 7 veces? Nos dice que el número 7 simboliza a plenitud o perfección. Y esto es igual a los planes del Eterno, que son perfectos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Naamán, si nos damos cuenta, no confiaba primeramente en los planes del Eterno. Mas Adonai, al final de todo lo ocurrido, todo lo que tuvo que hacer, le hizo ver que sus planes son perfectos, que lo que pensaba él no era mucho mayor que lo que el Eterno tenía planeado hacer en su vida. 7 veces lo mandó a bañarse en el río Jordán para simbolizarle que sus planes del Eterno son perfectos. Amén. Y una referencia que encontramos de Naamán con nuestro don Yeshua es que en Lucas capítulo 4 versículo 27 nos dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y esto es muy, muy importante conocerlo porque si nos damos cuenta, Naamán era un extranjero, pero él escuchó acerca del varón del Eterno y fue en busca de él. A pesar de todas las cosas que tenía en su mente, él fue a buscar porque confiaba que el Elohim de Israel estaba con él. Pero ¿qué pasaba en los tiempos de Yeshua? Yeshua era mayor que el profeta Eliseo, pero su propio pueblo no iba en busca de él. Yeshua era más que un profeta. Así que nosotros en un tiempo fuimos extranjeros como Naamán, pero al escuchar el llamado por medio de Yeshua HaMashiach, caímos completamente a sus pies. Fuimos sumergidos en su nombre, simbolizando que viviríamos para él. Así como Naamán, después de ser curado, se encontró con Eliseo y le dijo, no haré más sacrificios para a dioses extranjeros, dioses falsos, dioses paganos, sino haré sacrificios hacia el Dios, hacia el Elohim de Israel. Un extranjero, ¿se imagina? ¿Ven? Ya vamos a terminar, hermanito, es una administración muy corta. El profeta portavoz del cielo. Nos dice la palabra que la curación no se habría hecho si Naamán no hubiese actuado conforme a la palabra del profeta, inspirada por el Eterno. Cuando el Eterno habla por medio del profeta, de un verdadero profeta, hay que dejar de un lado la opinión personal, la opinión del hombre, y aceptar el mensaje. Solo así podremos andar en los caminos del Eterno y participar de sus bendiciones. Antes de llegar, Naamán debió reconocer
que Eliseo era un varón de Elohim y portavoz del cielo. Eliseo, como otros profetas, son un apunte a nuestro Mesías, Yeshua, como el profeta que debemos escuchar y obedecer. ¿Alguien me puede buscar Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 18? Amén. Amén, hermanito Israel. Dice palabra del Eterno, yo levantaré para ustedes un profeta como tú entre tus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él las dirá todo lo que yo les ordene. Palabra del Eterno. Amén, hermanito. Amén. Amén. Entonces vemos que Yeshua era más que un profeta. Yeshua era mayor que Eliseo. Yeshua daba testimonio de del cielo, la declaración de cuál era la voluntad del Eterno, el reino de los cielos. Yeshua nos mostró muchas cosas. Él sanó él sanó a leprosos, él resucitó a muertos. Vemos que en la historia de Eliseo, cuando murió, cayó un muerto hacia él y resucitó. Yeshua, Eliseo, dio con 2 panes a 100 hombres, alimentó con 2 panes a 100 hombres. Yeshua con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 hombres, incluso 4,000 personas más adelante. Yeshua es Eliseo, así como otros profetas, una representación y a lo que venía a ser el Mesías Yeshua como profeta. Hermanos, por último, hablando de Muná y todo esto, en estos tiempos donde la apostasía va en aumento, recuerden que así como Namán, nosotros somos sumergidos en las aguas vivas. Esas aguas representan a nuestro Adón Yeshua, quien nos ha limpiado de nuestros pecados. Sanando nuestras llagas, Él también nos dio una identidad para que así como Namán, digamos, aquí, sé que hay Elohim en toda la tierra, no hay Elohim en toda la tierra, sino solo el Elohim de Israel. Así que Yeshua es más que un profeta. Yeshua es el Rey de Reyes, Señor de Señores, según Apocalipsis capítulo 19, 16. Él es sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, según Hebreos 4. Él es la cabeza de la iglesia, y en sus salidas son desde la eternidad, según Malaquías. Él es nuestra roca, nuestro Salvador. Él es Tudhet Batkei. ¿Ven, hermanos? Así que eso es todo por hoy. Bendito sea el Eterno. Shabbat Shalom. Amén. Aleluya.